Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de El Criticón. El Criticón soy yo, Lope, músico, cantante y productor musical. Y aquí, en este lugar, hacemos análisis pormenorizados, desmenuzamos las canciones y le buscamos la vuelta rara, esa cosa que nos conmueve, que decimos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Eso es lo que vamos a hacer hoy con una canción muy linda que yo pensé que había sido compuesta por el invitado y no, fue compuesta por el artista que convoca al invitado. ¿Y a quién me refiero? Vamos a hablar de Luis Fonsi. Luis Alberto Rodríguez López Cepero nació en San Juan de Puerto Rico el 15 de abril de 1978 y es conocido artísticamente como Luis Fonsi. Es un cantautor y actor. Con 3 años imitaba a las estrellas del popular grupo Menudo. ¿Saben cuál fue Menudo? De donde vino Ricky Martin. Y a su corta edad ingresó en el coro de niños de San Juan. Luis Alfonso consiguió una beca en la Florida State University School of Music para realizar estudios musicales y prepararse a conciencia, por lo que estudió teoría, solfeo, apreciación musical, canto y composición. O sea, no podemos decir que es un improvisado Don Luigi. No, es un muchacho que la tiene clara. Es conocido inicialmente en la balada romántica, pero en 2017, debido a su incursión en el género reggaetón con su tema Despacito, que lanza en enero del 17 junto a Daddy Yankee, le da un aire a su género pop urbano y en septiembre rompe todo, rompe los tableros, rompe YouTube, porque supera los 5.000 millones de vistas y al año 2022 lleva ya visitadas 7.800 millones de visitas. Es una cosa increíble, hay más visitas que gente en el mundo. Tiene editados 11 discos de estudio y 100 premios que ya van a leer de qué se trata. Paso al siguiente, que es el invitado, que para mí es una gloria de la música. Me refiero a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra Seijas nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de junio de 1957 y es un cantautor, arreglista, músico, productor musical y empresario que ha vendido más de 30 millones de discos, que ha ganado numerosos premios, incluidos 27 Grammy Latinos, 2 Grammys estadounidenses y 3 premios Latin Billboard. Acá ahora es un detalle importante, que por lo visto los dos son muy estudiosos de la música. Antes de interesarse por la música, Guerra, o sea Juan Luis, estudió filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Más tarde, estudió guitarra y teoría musical en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo y como sentía que le faltaba un poquito de conocimiento, dijo: ahora me voy a ir a los Estados Unidos para asistir a la Berklee de Boston. Y ahí el tipo se formó a full y después hizo lo que hizo. Maravilla tras maravilla. Bien, vamos a escuchar el tema por el cual estoy aquí, que se llama Llegaste tú. Les digo que se coloquen los auriculares, porque toda la belleza sonora la van a escuchar si tienen buenos auriculares o buenos, pero muy buenos parlantes externos. Vamos. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol. Escuchen cómo están las guitarras bien abiertas de cada uno. Cada oreja tiene una guitarra. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría
bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Escuchen las maraquitas, como constantemente están, porque forma parte del género, ¿no? De este ritmo. Después se las voy a marcar para que vean cómo suena. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser. Escuchen el bongo, como se escucha bien, ¿eh? Escuchen el dibujo del bongo. El que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Esos golpes que parecen una maderita, eso es un bongo. Que le pegan el parchecito en el borde o en el centro. Dentro de mí, nunca jamás sentí una alegría. La parte agudita es el borde del bongo. Qué bendición hallarte. Cuando suena más grave, ese es el centro. La luz. Llegaste tú. Ese bongo. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Llegaste tú. Temazo, temazo, es uno de los temas románticos que más me gustan. Y cuando lo escuché pensé que lo había compuesto Juan Luis Guerra, porque realmente es un tema típico de Juan Luis. Y no, fue compuesto por Luis Fonsi y Claudia Brandt, una argentina que ya la estoy nombrando en muchos temas de éxito. Compone cosas muy bellas. Este tema que está trabajado a dos voces, yo creo, porque esto no lo averigüé, pero supongo que cuando lo compuso Luis Fonsi, lo compuso pensando en Juan Luis Guerra y dijo, lo voy a invitar para cantar este tema porque es un tema del estilo de Juan Luis Guerra. ¿Y quién mejor que Juan Luis que lo acompañe en un tema que es igual al estilo de Juan Luis? Bien, y entre los dos hicieron Batman y Robin, o Robin y Batman, no sé cuál de los dos es cuál. Para mí, Batman es Juan Luis. Y de Juan Luis, quiero decir que si Juan Luis tuviera la cara de algún hermoso actor del mundo, sería... Porque Juan Luis Guerra, si hay algo que le falta, es una bella cara. Porque el talento que tiene ese hombre es algo increíble. Y la música, muchísimas veces en los grandes escenarios, se mueve por la pinta. Los grandes cantantes o las grandes cantantes conquistan por la imagen. Uno se enamora del aspecto físico más allá de la cosa artística. Entonces, yo estoy seguro, a Juan Luis le faltó una bella cara, faltó ser un Brad Pitt, algún muchacho de esos que conquistan muchos corazones. Bueno, Luis Fonsi, que es un muchacho bien parecido, él ha conquistado muchos escenarios, también por otra razón, ¿no? Juan Luis, yo he visto cosas de Juan Luis Guerra, espectáculos de Juan Luis Guerra, que no puedo dejar de escucharlo de principio al final, porque es una máquina de hacer hermosuras. Este tema yo felicito a Luis Fonsi y a Claudia Brandt porque han hecho un tema hermosísimo. Yo a lo largo del tema les decía que se fijaran en el dibujo que hacen los bongos, es fabuloso, porque el bongo en este estilo es fundamental, como también lo es la maraquita, ¿no? Que por acá tengo un par, va a sonar un poco fuerte, pero... Esto es la maraquita, ¿no? Esto está constantemente, bueno, la tendré que tocar sentado de otra manera, pero estas son las que hacen que estén ustedes escuchando eso con una maravilla sonora, ¿no?
Eso es lo que está sonando, que eso más más el bongo forma parte, bueno, las guitarras, son 2 guitarras que están en estéreo, constantemente sonando uno y otro. Y hay un detalle que también vi. Luis Fonsi está tocando con cejilla, o capotrasto, o transporte, ¿no? Que se coloca en la guitarra cuando uno quiere tocar determinados acordes, se llaman acordes al aire, que si uno tuviera que tocarlo metiendo el dedo con la cejilla, no suenan igual, ¿no? Entonces, él, para tocar la guitarra y que suenen los acordes que él quiere, tiene que meter ese capotrasto y tocar acordes a mano abierta o de otra manera. Por eso Juan Luis Guerra está tocando un tipo de acordes y Luis Fonsi está tocando otros, y para tocar esos otros es necesario tener el transporte. Yo tengo amigos guitarristas que no quieren usar el transporte porque dicen que no, parece que si uno usa transporte es menos músico que otro. No, muchachos, hay grandiosos guitarristas que lo usan porque necesitan que la guitarra suene de otra manera, y la única manera que va a sonar es teniendo transporte. Bien, espero que les haya gustado este pequeño análisis que hice de esta hermosa canción. Si les gustó, dennos un like o varios likes. Suscríbanse al canal y denle al campanillo, al campanario, que les va a avisar qué nuevas cositas traemos para ustedes. En los comentarios van a encontrar el link de este video que acabamos de ver y la letra de la canción para que ustedes puedan cantarlos y cantar el llegaste a mí, cantarlo junto con todos y emocionarse de la misma manera que me emocioné yo. Les mando un abrazo grande y los espero en la próxima. Chau.